El hervidor apenas comenzaba a silbar suavemente cuando Emiliano entró en la cocina frotándose los ojos, como si todavía fuera aquel pequeño que me pedía revisar bajo su cama por monstruos. Metí 2 rebanadas de pan en la tostadora. Tomé el platito de mantequilla y mantuve mis movimientos pequeños precisos, familiares, seguros. Se quedó un momento detrás de mí, luego carraspeó. «Te hice café», dijo colocando la taza junto a mi mano. «Imaginé que estarías despierta temprano». Sonreí callada agradecida. Se apoyó en la encimera, exhaló despacio y volvió a hablar demasiado casual. «Mamá, he estado pensando, esto de vivir juntos ya no está funcionando tan bien. Sofía y yo creemos que tal vez es hora de que busques algo para ti otra vez. Ya sabes, un trabajo o quizás una comunidad con apoyo, algo con estructura». Miré el cuchillo de mantequilla en mi mano. Tembló ligeramente, pero lo presioné contra el pan tostado para calmarlo. Siguió hablando, ahora divagando. «No es que no te queramos, claro que sí. Pero Camila está creciendo, necesitamos espacio. Y tú has pasado por mucho y solo pienso, estar con gente de tu edad podría ser bueno». Asentí una vez, no porque estuviera de acuerdo, sino porque era lo único que podía ofrecer, sin defensas, sin preguntas. Cuando se fue al trabajo con su chamarra, ondeando detrás, limpié la encimera. Entonces escuché la voz de Sofía desde el pasillo de arriba. «Te lo digo, si no se va para la primavera voy a perder la cabeza. Esa habitación podría ser mi oficina. Por fin». Froté la mancha de café en la encimera con un trapo que antes era mío, pero ahora formaba parte de un juego que ella compró al por mayor. Caminé a mi cuarto, cerré la puerta con suavidad y me agaché para sacar la maleta de debajo de la cama. El cierre se atoró al principio, pero con un poco de presión se abrió de par en par, como la idea que había estado formándose en silencio en un rincón de mi mente durante semanas. No empaqué de inmediato. Me senté al borde de la cama, con la maleta abierta a mi lado, las palmas descansando sobre mis rodillas. El zumbido de la lavadora abajo, el leve rasguño del lápiz de Camila desde su cuarto, todo parecía la banda sonora, apagada de una vida a la que ya no pertenecía. Cuando me mudé aquí, las cosas eran diferentes. Emiliano había insistido tras mi pequeño derrame cerebral. «No deberías estar sola», mamá dijo. «Deja que nosotros cuidemos de ti ahora». Sonreí pensando que lo más duro de mi vida había quedado atrás. Los primeros meses fueron casi cálidos. Sofía me agradecía cada comida que preparaba. Camila me hacía dibujitos para el refri. Recuerdo haber retapizado las sillas del comedor una semana y Emiliano dijo: «Le has dado más cariño a este lugar que nosotros en 5 años. Pero el tiempo tiene una forma de desgastar el brillo de cualquier cosa». Los gracias se volvieron escasos. Los dibujitos dejaron de llegar. Seguía cocinando, lavando ropa, recordando las citas de todos. Pero de alguna manera me desvanecí de la historia de la casa como un objeto de fondo, que todos esperan que esté ahí, pero que ya nadie ve. El cambio fue lento. Mis tazas de té fueron reemplazadas por unas que Sofía encontró en oferta. El estante donde guardaba mis álbumes de fotos fue despejado para reducir el desorden. Hasta la colcha que hice para Camila, cosida con su hilo lila favorito, desapareció un día, sustituida por algo comprado en tienda tieso y sin alma. Nunca pregunté por ella, nunca insistí. Me decía a mí misma, es su casa. Solo estoy aquí para ayudar. Pensé que el amor era sacrificio, servicio callado. Pero últimamente el silencio sonaba más fuerte que cualquier gratitud. Me puse de pie, fui al closet y saqué la caja de escritura que mi esposo me regaló hace años. Bajo capas de recibos guardados y tarjetas de cumpleaños estaba el sobre que no había tocado en décadas. Mis dedos rozaron el nombre escrito en tinta desvaída: Salvador T.
Armenta. Y algo en mí se removió, algo antiguo, algo que no estaba muerto aún. A la mañana siguiente comencé a doblar ropa con una extraña sensación de propósito. Mis manos se movían sin necesidad de pensar: mangas largas, calcetines gruesos, el suéter verde que Camila solía llamar mi suéter de bosque encantado. Coloqué cada prenda con cuidado en la maleta, como si estuviera preservando algo sagrado. La puerta crujió. Sofía pasó, se detuvo y asomó la cabeza. ¿Estás empacando?, preguntó con voz ligera pero cortante. Solo ordenando respondí sin voltear. Se quedó un segundo de más antes de seguir por el pasillo. A media tarde, Emiliano apareció en mi puerta con una sonrisa torcida. No pensé que nos tomarías en serio, dijo mirando la maleta. Supongo que es lo mejor, ¿verdad? Le devolví la sonrisa, ese tipo de sonrisa que las mujeres como yo aprendemos a dar cuando nos descartan, tensa, ensayada, inofensiva. Dio un golpe en el marco de la puerta y se fue silbando. Me senté junto a la maleta y exhalé no por cansancio, sino por algo más filoso. Así se siente entonces que esperen que desaparezcas y no discutas. Esa noche abrí la carta. Estaba arrugada, suave en los bordes, el papel casi marfil por el tiempo. Leí la caligrafía de Salvador despacio, como un poema que alguna vez memoricé. Isadora, si el mundo alguna vez te dobla demasiado, ven a buscarme. El taller sigue en pie. El telar sigue esperando. Nunca fuimos solo artesanos. Éramos contadores de historias. Y las historias no mueren a menos que las dejemos. Lo escribió después de nuestra última exposición juntos, mucho antes de que me casara, antes de que naciera Emiliano, antes de que la practicidad devorara el arte. Seguí su firma con el dedo, sorprendida por el repentino nudo en mi garganta. Durante años elegí lo seguro, lo necesario. Pero tal vez ahora por fin podía elegir lo que era mío. Cerré la carta y la guardé en el bolsillo lateral de la maleta. Luego saqué la carpeta que tenía al fondo del closet, mis bocetos antiguos, retazos de tela, notas garabateadas en los márgenes. Todavía olían levemente a tinte y lápiz. Todavía olían a mí. Me fui antes de que saliera el sol. La casa estaba quieta. Hasta los tablones parecían contener el aliento mientras bajaba las escaleras de puntitas, maleta en una mano, la otra deslizándose por el barandal por última vez. Dejé una nota doblada en la encimera de la cocina. Sencilla, cortés, gracias por el techo. Les mandaré mi nueva dirección. No me detuve. El taxista no hizo preguntas. En la estación compré un boleto de ida a Valle de Bravo y pagué en efectivo con unos pesos C500. La joven detrás del mostrador miró mi rostro, luego mi maleta, y asintió sin necesidad de palabras. Tal vez reconoció algo en mi silencio. O tal vez había visto a suficientes mujeres partir sin mirar atrás. El tren olía a acero y papel. Cuando arrancó, sentí un peso moverse, no físico, sino algo más viejo enterrado. El pueblo se empequeñecía detrás de mí, sus techos familiares disolviéndose en la neblina. Saqué la carpeta de bocetos y pasé la mano por un diseño que dibujé hace 30 años. Mis líneas eran diferentes entonces, más tensas, cautelosas. Solía pensar que la belleza debía ganarse, justificarse. Ahora sabía que no. La carta reposaba en el bolsillo de mi chamarra cálida contra mi costado. No le había escrito a Salvador, aún no le había dicho que iba. Ni siquiera estaba segura de que siguiera viviendo en la misma dirección. Pero recordaba su caligrafía, la forma en que una vez trenzó pasto silvestre en el dobladillo de un tapiz, solo para hacer reír a alguien. Afuera, los árboles pasaban borrosos, sus ramas desnudas cortando el cielo gris. Cerré los ojos y apoyé la cabeza contra la ventana. Por primera vez en años no me sentía útil, no me sentía responsable. Solo me sentía libre y, extrañamente, eso era una especie de libertad. El tren traqueteaba rumbo al norte,
acercándome a algo que aún no estaba lista para nombrar. Pero sabía una cosa, no estaba huyendo. Por fin, después de tantos años, corría hacia algo. El taxi me dejó al final de un sendero angosto de grava. Serpenteaba entre árboles helados y campos silenciosos hasta que vi el letrero de madera desvaído y ladeado Taller del Arroyo. Apreté el asa de la maleta mientras daba un paso adelante. El pequeño granero seguía igual que en mi memoria, aunque más viejo, desgastado por el clima, con la pintura roja, descascarada como corteza. Me detuve en el umbral. Antes de que pudiera tocar la puerta, se abrió. Salvador estaba ahí, con un delantal manchado de tinte y una marca de carbón en la mejilla. Su cabello, ahora completamente plateado, estaba recogido en un nudo suelto. Por un momento no dijo nada. Solo me miró. «¿La guardaste?», murmuró finalmente, sus ojos posándose en el sobre en mi mano. «La guardé», dije. «Durante 38 años», sonrió suave cómplice y se hizo a un lado. «Entonces pasa Isadora. El telar aún está tibio. Adentro el aire olía a lanolina y cedro. Hileras de hilos en todos los tonos imaginables cubrían las paredes. Los telares de madera se erguían como centinelas. La luz del sol entraba por las ventanas altas, atrapando motas de polvo que danzaban como cenizas. Me guió por el taller, sin comentarios, como si solo hubiéramos estado separados un día. Pasé los dedos por un telar. Mi palma hormigueó con el recuerdo del movimiento. Me llevó por las escaleras traseras a un pequeño altillo sobre el espacio de trabajo. La habitación era sencilla, una cama bajo el alero, una alfombra de retazos, una ventana con vista al campo, y en la mesita de noche un platito de cerámica verde pálido con el mismo esmalte que usé cuando éramos aprendices juntos. «Puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras», dijo, sin preguntas, sin expectativas, solo hilos, aire y la paz que estés lista para encontrar. Dejé mi maleta en el suelo. «Paz», repetí en voz baja. «No estoy segura de recordar cómo se siente». «Lo harás», dijo, y me dejó para que me instalara. Esa noche me senté junto a la ventana viendo cómo el hielo trepaba por el cristal. Abajo los telares descansaban en silencio en el taller, pero casi podía oírlos respirar. Desperté antes del amanecer y bajé descalza al taller, guiada más por instinto que por pensamiento. Los telares me recibieron como viejos amigos. Mis manos, rígidas por la edad, dudaron sobre el marco de madera. No había tejido nada en casi 4 décadas. Pero algo regresó, no exactamente la memoria muscular, sino la memoria del amor. Salvador no me interrumpió. Trabajaba en silencio al otro extremo, ordenando lana teñida en cestas, tarareando una canción que solía molestarlo por cantar. Me sorprendió lo fácil que volvimos a nuestro ritmo como hilos, encontrando su camino en una urdimbre conocida. Para el tercer día estaba dibujando de nuevo, no solo patrones antiguos o motivos revisitados. No dibujé sombras, manos olvidadas, retratos familiares desvaídos, mujeres en cocinas, pasillos, salas de espera. Mi nuevo trabajo no era bonito, era honesto. Una noche, Salvador miró por encima de mi hombro mientras entintaba el título en la parte inferior, Hilos del Olvidado. «¿Lo vas a mostrar?», preguntó. Negué con la cabeza al principio, pero él esperó con paciencia, sin presionar, solo presente. «No lo entenderán», dije. «Tal vez no, pero eso no significa que no deban verlo». Tenía razón, así que comencé a tejer. El proceso fue más lento de lo que recordaba. Mis dedos temblaban algunos días, mis rodillas dolían otros, pero cada hilera de hilo me anclaba. Con cada pasada de la lanzadera cosía un pedazo de mí que había guardado por mucho tiempo. Pasaron semanas. El invierno presionaba contra las ventanas, pero yo estaba cálida en mi trabajo. Salvador instaló luces de galería y pintó las paredes del taller de un crema suave. Dijo que era el momento.
Una tarde me entregó una pequeña placa de latón. Grabadas con cuidado estaban las palabras Artista Isadora Crenwell. La miré por un largo momento antes de aceptarla. Más tarde, mientras montaba la pieza final en la pared, vi mi reflejo en el vidrio. Por primera vez en años, reconocí a la mujer que me miraba, y justo entonces mi teléfono vibró sobre la mesa Emiliano. Un mensaje. Corto. ¿Dónde estás? ¿Estás bien, Sofía? Dice que realmente te fuiste. La nieve comenzó a retroceder en pequeños parches alrededor del taller. Trabajaba con las ventanas abiertas, algunas mañanas ahora, dejando que el aire frío se mezclara con el aroma de lana y aceite de madera. La galería permaneció abierta durante el invierno, y aunque rara vez me quedaba durante las horas, Pico escuchaba susurros sobre cómo reaccionaba la gente, miradas silenciosas, pausas largas, historias dejadas en el libro de visitas. No esperé a que Sofía o Emiliano aparecieran. Ni siquiera esperaba a Camila. Pero el arte vivía de todos modos. Una mañana, mientras enjuagaba pinceles cerca de la ventana, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Camila. Me envió una captura de pantalla de una publicación en redes sociales. Alguien había tomado una foto de Hilos, del olvidado, en la exposición y la tituló Se siente el dolor en esto. Como mirar directamente a cada mujer que desapareció en silencio. Decenas de comentarios seguían gente etiquetando amigos otros, compartiendo recuerdos de mujeres que olvidaron agradecer. Al final de la publicación, Camila había marcado un círculo rojo alrededor del nombre en la tarjeta de la galería. Mi nombre. Su mensaje decía simplemente, Abue, esto es tuyo. La gente está hablando de esto por todos lados. Estoy tan orgullosa de ti. Me senté despacio. Mis manos, aún húmedas, se cerraron suavemente alrededor del borde de la mesa. Escribí, sí, mi cielo. Es mío. Te llevo en cada hilo. Y esa misma semana, cuando Emiliano finalmente me escribió preguntando dónde estaba, respondí sin dudar. Estoy en algún lugar al que debí ir hace mucho tiempo. No contestó, y eso estaba bien. El día continuó. La luz entraba por las ventanas altas y descansaba suavemente en el marco del telar. Me senté junto a la ventana, viendo a la gente pasar por la acera abajo sin saber del pequeño gozo que sostenía en mi palma. Por primera vez, no necesitaba explicarme ante nadie. Los hilos ya estaban hablando por mí. Era un martes por la mañana, mientras vertía agua caliente sobre hojas de té, cuando Salvador se apoyó en el marco de la puerta con una suavidad que siempre hacía que las paredes se sintieran más amplias. Me observó un momento luego. Preguntó, ¿hablas mucho de ellos, Isadora? De Emiliano de Camila. Pero, ¿quién cuidó de ti? La pregunta cayó con suavidad, pero aterrizó con peso. Me quedé helada, una mano en la tetera, la otra a mi lado. Mi mente corrió a llenar el espacio, pero no pudo. No tenía una respuesta lista, no porque no lo hubiera pensado, sino porque nunca me había atrevido a preguntármelo en voz alta. Me senté a la mesa de la cocina y miré los árboles cubiertos de nieve. Tanto de mi vida lo había pasado cosiendo alrededor de las necesidades de los demás. Yo era la comida caliente, el plan B, la presencia constante en el fondo. Pero ¿cuándo alguien se detuvo a preguntar si yo necesitaba calor? Esa tarde no toqué el telar. Salí a caminar. Pasé el borde del bosque donde la nieve se volvía más delgada y el viento más cortante. Dejé que el frío mordiera un poco. Me recordaba que aún estaba aquí. Cuando regresé, el fuego ya estaba encendido. Salvador había dejado un libro en el brazo de mi silla, Virginia Woolf Alfaro. Una nota dentro. Para la mujer que finalmente caminó hacia su propia orilla. Presioné el libro contra mi pecho y cerré los ojos. No era romance, no era anhelo. Era algo más callado. La sensación de ser vista sin exigencias. Esa semana me uní a un pequeño grupo de mujeres en el centro comunitario.
Se reunían cada jueves, leían, cosían, tomaban té demasiado fuerte y reían demasiado alto. Me recibieron con las palmas abiertas y relatos de sus propios años silenciados. Compartimos cosas sin disculpas. Pasábamos tijeras y duelos como herramientas bien usadas. No era la mayor, pero tal vez fui la más sorprendida de lo rápido que puedes florecer cuando nadie te pide que demuestres tu valor. Y aún así los hilos me esperaban. Era media tarde cuando vi el coche acercarse. Las llantas crujieron lentamente por el sendero de grava, deteniéndose cerca del viejo arce antes de parar. Me quedé junto a la ventana del taller con el corazón firme. Ya sabía quién era. Emiliano bajó, luciendo más delgado mayor, con los hombros ligeramente encorvados, como si cargara algo más pesado que el frío del aire. Caminó hacia el porche, luego dudó, como si no estuviera seguro de tocar. Abrí la puerta antes de que lo hiciese. Asintió una vez incómodo. «Hola, mamá». Lo invité a pasar. Miró el taller despacio, como si entrara a una catedral absorbiendo los colores, el telar, los hilos suaves, que colgaban como un testimonio silencioso. «¿De verdad hiciste todo esto?», preguntó. «Lo hice», dije simplemente. Se detuvo frente a hilos de lo olvidado. Sus ojos recorrieron las siluetas, las capas de textura. Camila lo vio en línea, murmuró. Me hizo detener el coche para mostrarme la publicación. No paraba de hacer preguntas. Una pequeña sonrisa tocó mis labios. Siempre le gustaron los patrones. Preguntó si podía visitarte alguna vez, añadió. Y tras una pausa, también lloró cuando se dio cuenta de que la colcha lila se había ido. No pudimos encontrarla por ningún lado. Bajé la mirada a mis manos. Sofía la tiró, dije. Su mandíbula se tensó. Camila no le habló por 2 días. Me dijo, la abuela la hizo solo para mí y ahora no está. No había nada que pudiera decir para arreglarlo. Así que no lo intenté. Solo me quedé quieta, dejando que el peso de la ausencia se asentara entre nosotros. Quería que te dijera que recuerda las estrellitas cosidas, dijo Emiliano en voz baja. Las contaba por las noches para dormirse. Mi garganta se cerró. Me miró por fin, realmente me miró. No me di cuenta de cuánto hacías, de cuánto esperábamos de ti sin preguntarte qué necesitabas. No sabía cómo pedir nada, dije. Asintió lentamente. Lo siento. Nos quedamos ahí mucho tiempo, bajo la luz suave, madre e hijo, cada uno cargando nuestro propio tipo de deshacer. Los días se alargaron lentamente tras la visita de Emiliano. La luz llegaba más temprano por las ventanas del taller, proyectando sombras más largas en los tablones donde mis pies descalzos solían vagar. Ya no tenía prisa. No seguía el ritmo de las expectativas de nadie. Solo me movía a mi propio compás, y eso era suficiente. Camila comenzó a escribir cartas de las de verdad en papel, con su cursiva torcida y pequeños dibujos en los márgenes. Llegaba una cada semana. Las guardaba en una caja de madera junto a la ventana, atadas con una cinta de terciopelo que una vez trenzó en su cabello. Una carta llegó con una pequeña foto doblada dentro. Era de ella con la colcha lila envuelta a su alrededor como una armadura. Escribió, dicen que es vieja, yo digo que es mía. Huele a ti. Por eso duermo mejor. No lloré. Cerré la carta con suavidad y la presioné contra mi pecho. Había duelo, sí, pero también una nueva clase de ternura, una que no pedía, no dolía. Solo vivía. La exposición permaneció abierta por meses. Venía gente de pueblos de los que nunca había oído. Las mujeres dejaban notas en el libro de visitas. Una escribió, vi a mi madre en tus hilos. Gracias por recordarme que importaba. Otra dejó un arete solitario con una nota. Siempre dijo que encontraría el lugar perfecto para dejarlo. Algunas historias no necesitan un escenario. Solo necesitan espacio para respirar. Salvador y yo comenzamos a plantar esa primavera lavanda, por supuesto, y romero para el recuerdo.
Los fines de semana nos sentábamos bajo el manzano en flor y leíamos en voz alta libros que alguna vez juntaron polvo, sin roles que cumplir, sin cargas que justificar, solo aliento y presencia. Una tarde, mientras veíamos la brisa llevar pétalos por el campo Salvador, tomó mi mano. No me estremecí, no dudé, simplemente la sostuve de vuelta. Se volvió hacia mí y susurró: «Sabes, Isadora, siempre has estado completa». Y por primera vez le creí. Me recosté en el silencio, en la luz del sol, en el suave zumbido de los telares, esperando abajo, porque esta era mi historia ahora. Y yo era quien la estaba contando.